Bueno, sin más dilaciones, vamos a iniciar este curso de crear una web en Joomla 2.5. Lo primero sería entender lo que es Joomla. Por ejemplo, como podéis ver en esta diapositiva, Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. ¿Qué quiere decir esto de dinámicos interactivos? Antiguamente se desarrollaban lo que eran las webs en lenguaje HTML. ¿Qué sucedía? Que ese lenguaje, al no ser un lenguaje de programación, era completamente estático. Se delimitaba a establecer comunicación en solo canal, porque solo enviaba información en un solo sentido. Joomla lo que permite es establecer una interactuación con los usuarios, de forma de, por ejemplo, que se pueden registrar los sitios web, pueden realizar, en caso de que tengamos una tienda virtual, compras, hay foros, hay chat, por ejemplo. Joomla en sí lo que permite también es crear y modificar o eliminar contenido en un sitio web de una manera sencilla, a través de un panel de administración. Hay un frontal y una administración. La gran ventaja de Joomla desde siempre es que ha buscado que un sitio web sea autoadministrable por el usuario, que no se necesiten conocimientos de programación para poderlo administrar y de esta forma no se dependa de un tercero que pueda ser un diseñador o un programador, y de esta manera se reducen mucho los costes de administración de lo que es un sitio, ya que vosotros mismos pues lo podéis autogestionar. Indicaros también que es un software de código abierto desarrollado en PHP. Código abierto indica que es un software que se puede modificar y que no está sujeto al pago de licencias. Esto es una gran ventaja. Y luego que está desarrollado en PHP, que es el lenguaje de programación más en boga en la actualidad. Joomla nació en el año 2005 y como cualquier otro programa tiene diferentes versiones. Por ejemplo, en estos momentos coexisten dos versiones, Joomla 2.5 y Joomla 3.0. Actualmente la versión que recomendamos es la Joomla 2.5. ¿Por qué? Porque es una versión de largo recorrido y es la versión estable recomendada en estos momentos. Joomla 3.0, ¿por qué está en estos momentos? Porque Joomla 3.0 servirá para otra versión de largo recorrido, que será Joomla 3.5 en el año 2014. ¿Esto indica que versiones anteriores de Joomla dejen de funcionar? No. Lo único que no se puede uno beneficiar de las mejoras que va habiendo en el programa. Tendría que migrar a versiones superiores. Indicaros que normalmente que estas versiones que saldrán 3.0, 3.1 y 3.2 son aptas para lo que son usuarios avanzados. En este caso yo os indico que las versiones de largo recorrido son Joomla 2.5 en estos momentos. Hay cosas, por ejemplo, que Joomla no realiza por defecto. Vamos a ver ahora. Esta pantalla que os comparto, que es la web del centro de extensiones de Joomla, en estos momentos podéis ver que tiene 6024 extensiones. ¿Qué son estas extensiones? Joomla, por defecto, no incorpora una galería de fotos, o no incorpora un chat, o no incorpora un foro, o no incorpora una tienda de comercio electrónico, o un sistema de estadísticas. Entonces, la comunidad crea estos programas que se pueden añadir a Joomla. Estos programas se denominan extensiones. Hay de varios tipos. Por ejemplo, si necesitáramos alguno que fuera alguna galería de fotos, en el buscador podemos poner la palabra gallery y nos buscaría resultados relacionados con esa palabra y, por ejemplo, hay diferentes extensiones. Por ejemplo,
hay extensiones de tipo comercial que son gratuitas, no comercial son gratuitas y comerciales son de pago. La mayoría en Joomla, este centro de extensiones, son gratuitas. Indicaros, por ejemplo, que al lado de cada versión, al lado de cada componente, indica la versión con la cual es compatible. Por ejemplo, este simple Image Gallery es un plugin que nos permite instalarlo en Joomla 2.5. El de la parte superior, FW Gallery, es compatible con dos versiones, Joomla 2.5 y Joomla 3.0. Indicaros que, por ejemplo, cuando se entra en cualquiera de estos plugins, hay más información más detallada, plugins, componentes, ahora explicaré los diferentes conceptos, por ejemplo, también hay módulos. Pues dentro de lo que son estas extensiones, siempre podemos añadir pues, componentes que son programas más importantes, plugins que añaden pequeñas funcionalidades, módulos, incluso añadir sistemas adicionales al sitio web. La formación de hoy va a ser basada en el producto de hosting que incorpora unas plantillas gratuitas e instala el Joomla con un autoinstalador. Hemos accedido al apartado web empresa Hosting Joomla y vamos a pulsar en plantillas gratis para Joomla 2.5. Pulsamos y el pack sobre el que vamos a hablar es un pack free con plantillas Joomla 2.5 gratis, que tiene varias mejoras sobre lo que es el Joomla e incorpora bastantes componentes, por ejemplo, como un editor mejor que el que incorpora Joomla, un sistema para creación de formularios, un sistema de copias de seguridad, sistema de Google Analytics, un sistema para crear mapas web en el sitio y enviarlo a las herramientas de Google, etc. Hay varias plantillas incluidas. Por ejemplo, en este caso pues podemos ver las demos. Pulsamos en ver la demo de la plantilla Purity y la plantilla Oxygen. Y lo que se podría llegar a conseguir es un look parecido a esta plantilla o a esta, por ejemplo. Ya os indico que incorpora el pack varias plantillas. En cualquier panel de alojamientos siempre hay un sistema, en este caso nosotros utilizamos cPanel, que nos permite crear cuentas de email, administrar los archivos del sitio web y bastantes funcionalidades al respecto, ¿no? De todo lo que tiene que ser un hosting. En este caso, nosotros hemos creado aquí en Packs Web Empresa, pulso, y tenemos una lista de aplicaciones que tenemos una preinstalación, de forma de que pulsando en cualquiera de ellas se nos instalará en el sitio, en el alojamiento que nosotros deseemos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el pack Joomla Web Empresa, pulsamos en él y aquí ya nos indica las características del pack y el historial de versiones. Por ejemplo, en este caso vamos a instalar la versión Joomla 2.59, que es la última de la rama 2.5, que es la que consideremos estar en estos momentos. Pulsamos en instalar esta aplicación, seleccionamos un dominio, por ejemplo, el dominio de la cuenta es webinarswebempresa.eu y en el campo ruta podemos decidir o dejarlo en blanco, que en este caso visualizaríamos el sitio web en esta dirección webinars.webempresa.eu, o podemos darle una ruta. La ruta es interesante, por ejemplo, si deseamos probar varios packs. En este caso, pues vamos a escribir el nombre 1 y nos queda una carpeta 1 y se nos visualizará el sitio en Webinars Web Empresa EU /1. Seguimos hacia abajo. El resto de parámetros no hace falta configurarlos. Lo único, por ejemplo, indicaros que nos crea un usuario administrador para poder acceder a la administración del sitio web y una contraseña. Esta contraseña la podemos modificar, editar en estos momentos, incluso añadir campos, números adicionales o borrarla. Se puede poner la que vosotros deseéis.
En este caso hemos intentado poner una contraseña que sea bastante segura. La gran ventaja de este sistema, para los que tenéis conocimientos de Joomla, es que veréis que se autoinstala sin tener que administrar ni bases de datos, ni nada, ni subir, ni descargar previamente de joomla.org o de Joomla Spanish lo que es el pack de Joomla, subirlo, que por ejemplo a veces se puede subir comprimido o por FTP, podéis tardar tranquilamente media hora, luego crear la base de datos, luego posteriormente lo que es crear el usuario con permiso sobre esa base de datos. En este caso, pulsamos en instalar. El sistema nos copia archivos y directorios, nos los crea, nos crea la base de datos, las tablas. Cuando haya terminado, se mostrará al 100%. Y ahora, pulsando en este enlace de webinarswebempresa.eu, que es donde hemos realizado la instalación, se nos mostrará el Joomla instalado. Para acceder a la administración de Joomla, porque esto sería el frontal del sitio web, añadiríamos la palabra administrador. Administrador. Y ahora nos mostraría lo que es el acceso a la administración de Joomla, que nos permite lo que es administrar el sitio web. Para recordar la contraseña, volvemos nuevamente al instalador de aplicaciones y pulsamos en ver, editar detalles. Y en ver, editar detalles tenemos la contraseña del usuario admin. La copiamos, nombre de usuario admin, contraseña, pulsamos en acceder y ahora accederemos a lo que es la administración de Joomla. Esta zona central, a la zona a la izquierda, son todos los iconos de acceso directo que permite Joomla. Y por la parte superior tenemos los diferentes menús. ¿Sí? Podemos cambiar lo que es la contraseña del usuario que hemos creado. En usuarios gestor de usuarios se pueden crear varios, puede ser varios administrando sitio web, podemos cambiar las contraseñas, se puede cambiar el nombre, pulso en el usuario y pues podemos proceder a cambiar la contraseña. Guardamos y cerramos los cambios son aplicados. Para salir de la administración de Joomla, por seguridad siempre lo correcto es pulsar en finalizar. Pulsamos en finalizar y ahora la contraseña anterior ya no nos serviría, sino que tendríamos que acceder con la nueva. Pulsamos y ya estamos nuevamente dentro de la administración. Si deseamos ver el sitio web, lo correcto sería tener la administración en un sitio, una pestaña, y ver el sitio en otra. Por ejemplo, hemos pulsado en ver el sitio en la parte de administración en la parte derecha, y de esta forma ya tenemos lo que es el frontal del sitio web en una pestaña y la administración en la otra. A lo que podemos hacer es empezar a administrar el sitio. Lo primero de todo sería escoger una plantilla. En extensiones, gestor de plantillas, tenemos las diferentes plantillas de lo que es el sitio web y de la administración. Podemos ver que hay dos plantillas de administración. Si deseamos cambiar alguna de ellas, pulsaríamos en este icono de establecer por defecto. Veréis que ahora al pulsar, he pulsado en la de administración y ya nos ha cambiado la plantilla de administración. Pues vamos a establecer nuevamente la que teníamos anteriormente. Esto sería referente a las plantillas de administración. Referente a las plantillas del sitio, podemos decidir solo ver las del sitio en este desplegable. Y podemos predeterminar otra distinta a la que tenemos por defecto. Por ejemplo, vamos a probar la Atomic. Seleccionamos la Atomic y refrescamos en el frontal del sitio web y vemos que la plantilla ha cambiado. La plantilla cambia, pero no cambia lo que son los contenidos, ni los menús,
ni la programación del sitio web. Podemos seleccionar otra plantilla, por ejemplo, para que veáis que de esta forma se puede seleccionar varias y probar realmente la que más nos gusta. Como podéis ver, nuevamente el sitio web ha cambiado lo que es el diseño. Bueno, vamos a seleccionar la que vamos a realizar la formación de hoy. Seleccionamos Oxygen y refrescamos en el frontal del sitio web. Indicaros que hay una consulta, algunas consultas, si queréis, las puedo intentar responder durante la formación, aunque la mayoría intentaré responderlas durante el turno de preguntas. En este caso, Heredia nos consulta sobre si hemos utilizado un descargable o un instalador, etcétera. Indicaros que para los que hayan llegado un poco tarde, el vídeo de la formación lo tendréis disponible en el mismo apartado de Web Empresa, donde habéis realizado lo que es el alta para este webinar. También indicarte que hemos realizado lo que es una instalación a través de un sistema de administración del propio panel de control. No hemos realizado ninguna descarga de algún pack. Veo algunas preguntas más. Por ejemplo, si esta plantilla está en venta, por ejemplo, indicaros que las plantillas en el pack incorpora varias, pero no indica que esto sea un sistema cerrado. Por ejemplo, en este enlace, a colación de las preguntas que estáis realizando, por ejemplo, hay 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla 2.5. Como podéis ver, tenéis aquí pues un diseño, Free Responsive Joomla 2.5, podéis descargarlo, probarlo, luego se pueden instalar más plantillas dentro de la administración de Joomla. Luego realizaremos una instalación de algún módulo y de alguna extensión más. Por ejemplo, la elástica esta sí que está presente en el pack. Por ejemplo, es la plantilla elástica. O sea que las plantillas de Joomla no son cerradas, sino que se pueden coger gratuitas, de pago, hay clubs de pago, etcétera. ¿Sí? Respecto a plantillas personalizadas, que es otra consulta que estáis realizando, bueno, uno puede crear plantillas personalizadas también, pero bueno, el crear una web desde cero, sí que luego puede entrar en más materia al final de la sesión. Cerramos este. Bueno, vamos a ver un segundo, que podéis ver, solo he enseñado un par de plantillas, pero como podéis ver, en este enlace hay casi unas 45 plantillas y con diseños muy distintos. Cerramos. Continuamos. En el frontal del sitio web he activado la que es la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy y entonces indicaros que, bueno, cualquier plantilla, cualquier diseño tiene diferentes posiciones. Por ejemplo, lo que es, hay una zona de menús, una zona de logo, etcétera. ¿Cómo ver las posiciones de la plantilla? Vamos a la administración de Joomla y pulsamos en plantillas, estilos, plantillas, y tenemos una vista previa. Por ejemplo, podemos ver una vista previa de la plantilla Oxygen. Pulsamos y como podemos ver ahora, está seguramente cargando la pantalla, cualquier diseño varía, las posiciones son distintas, pero por ejemplo, pues hay posiciones en las que luego nosotros podemos añadir cosas. Veremos un ejemplo de que añadiremos un desfile de imágenes en esta posición de Showcase. La página en construcción es la zona de contenidos. Luego hay una zona de menú, una zona dedicada al módulo. Lo que son los diseños, pues hay varios siempre hay varios y cada uno pues puede tener sus determinadas características. Por ejemplo, uno que tenga más posiciones, otro que tenga menos, que las posiciones sean nombres distintos. Cada diseñador
o cada club de plantillas es distinta. Una vez tenemos el tema de las plantillas controlado, sabemos dónde se gestionan, cómo poder activarlas y tal, es importante el gestionar los menús. ¿Qué es el tema de los menús? Pues por ejemplo, los menús, el inicio, el mapa del sitio, el contacto. ¿Sí? Entonces, he accedido a menús, menú principal. El menú principal es el que se nos muestra la parte superior del sitio web. Por ejemplo, en inicio, mapa del sitio, contacto. Dentro de cualquiera de estos menús tenemos dos estados. Una que puede ser publicado o despublicado. Si pulsamos en el status, veremos que ya nos queda en rojo. ¿Sí? Entonces, al quedarse en rojo, este menú se queda despublicado en el frontal del sitio web. Vemos que ya nos ha desaparecido, solo se muestra el inicio del contacto y de esta forma podemos decidir si hemos de trabajar en algún apartado, pues en no mostrar en esos momentos. Igualmente indicaros que si seleccionamos en el mapa del sitio, podríamos enviarlo también a la papelera. Es una papelera similar a la de Windows, que nos permite lo que es, una vez enviado, o restaurar el elemento o borrarlo definitivamente. Como se trata de crear un ejemplo real, el inicio y contacto, evidentemente no sería un sitio web realmente bien construido, sino lo que vamos a hacer es añadir nuevos apartados a estos menús. Como estos menús siempre, para crearlos, esto es un botón que realmente nos está apuntando a algún apartado del sitio web, pues primero hemos de crear esos apartados. Los contenidos dentro de Joomla se gestionan en contenidos, gestor de artículos. Estos artículos, como podremos ver ahora, se muestran en de página en construcción, que es el único que se ha creado. Por ejemplo, si accedemos al inicio, vemos que hay unos contenidos, página en construcción, luego procederemos a editarlo y vamos a pulsar para crear uno nuevo. Uno nuevo, por ejemplo, pulsamos en nuevo y vamos a crear este botón de nuevo. Siempre se nos crea es para crear cualquier elemento nuevo en Joomla. ¿Sí? En este caso vamos a crear un nuevo artículo. Vamos a llamarlo nosotros. Como cualquier... Ay, perdón, estoy escribiendo el título. Hay que escribir el título primero. El alias nos lo crea automáticamente cuando guardemos el artículo. Y tiene que tener un texto. Tengo unos textos preparados que los he copiado en un bloc de notas. Y procedo a copiarlos en la zona del editor. Pues los copio. Igualmente con este editor, indicaros, luego entraremos en más detalle en él, que se puede escribir también. Podemos modificar, hacer muchas modificaciones. En este caso solo estoy creando de una forma rápida una estructura que tenemos que realizar. Hay una consulta de Enrique que lo primero que tenemos que hacer es crear un artículo. Sí, ahora verás la idea de crear los artículos, porque primero es de cada artículo y luego los menús. Ahora lo verás. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos creado un artículo. Vamos a crear más. Por ejemplo, todos los diferentes apartados que pueda tener un sitio web. Pulsamos en nuevo nuevamente. En vez de nosotros, pues podemos llamar servicios. Servicios. Copiamos el texto. Guardamos y cerramos. Así tenemos creado un nuevo artículo. Como podéis ver, nos quedan incorporados en el listado de artículos. Creamos uno nuevo más. En este caso, clientes. Copiamos unos textos. Y guardamos y cerramos. Ya tendríamos tres. En el frontal del sitio web, para responder a alguna de las preguntas que estáis realizando en estos momentos, no se visualiza nada de esto que hemos creado. ¿Por qué? Porque hemos creado los artículos, pero no hemos creado los menús que apuntan a ellos. Entonces vamos a menús, menú principal, y vamos a crear pues menús nuevos. En este caso hay varios, cuando pulsemos el nuevo nos saldrán la opción de crear un nuevo menú. Hemos de seleccionar qué tipo. Pulsamos en seleccionar y
cuando pasamos por encima de las diferentes opciones, por ejemplo, en esta, la primera nos dice añadir un formulario del sitio, evidentemente no es. Artículos archivados tampoco es. Artículo simple, mostrar un solo artículo. Pues esta es la opción que deseamos, ¿no? Pues entonces vamos a pulsar en esa opción, seleccionamos un título y ahora vamos a seleccionar un artículo. En este caso coincidirá con el artículo de nosotros. Puede ser distinto el nombre del título, el nombre del menú. Guardamos y cerramos los cambios. Ya tenemos nosotros. Quedaría por debajo del menú contacto. Con estas flechas podemos cambiar lo que es el orden. Pulsamos en nosotros, en esta flechita, y ya nos cambia la ubicación. Vamos al frontal del sitio web y como podéis ver, automáticamente se transmiten los cambios. ¿Hay alguna consulta referente a metadatos? Que si hay que poner artículos en el artículo de metadatos. Sí, hay que ponerlos, pero en este caso, bueno, entraremos en el tema de metadatos un poquito más tarde. Indicaros también que hay una otra consulta de Daniel que nos consulta que si el artículo solo hay que publicarlo. Sí, automáticamente entra en estado publicado, pero si deseamos publicarlo o despublicarlo, tenemos esta opción. Son los mismos elementos, botones que tenemos de status. Vamos a crear más botones nuevos, seleccionamos el tipo, esta vez ir un poco más deprisa, artículo simple, vamos a crear el de servicios, seleccionamos el artículo, como podéis ver es bastante repetitivo. Y guardamos y cerramos. Nuevamente lo tenemos guardado. Ya guardamos y cerramos. Y le cambiamos la ubicación. Dejamos un poquito más arriba entre servicios y contactos. Vamos a crear el último que habíamos creado, que era el de clientes. Seleccionamos el tipo nuevamente. Artículo simple. Damos un nombre. Clientes. Seleccionamos el artículo, nos saldrá la ventana emergente. Clientes, seleccionamos, guardamos y cerramos. Por defecto nos ha quedado última posición. Todo el rato lo estoy realizando el cambiar el orden por estas flechitas, pero si accedemos al elemento de menú, pulsamos nuevamente para editarlo, en clientes, podemos cambiar el orden. Por ejemplo, que nos aparezca en el menú de servicios. Después del menú de servicios. Hemos guardado el cambio y refrescamos en el frontal del sitio web. Al refrescar nos tienen que aparecer los diferentes elementos de menú que hemos creado. Podemos pulsar en cualquiera de ellos y veremos que se muestran los artículos que hemos creado con los textos de clientes, etcétera. Volvemos al de inicio. Con esto ya habíamos creado lo que es una estructura, ¿sí? Ahora, por ejemplo, pues vamos a dejar el página en construcción, pues vamos a cambiarlo. Por ejemplo, en página en construcción vamos a editar el artículo en cuestión. Pulsamos en él. Podemos cambiarle el título. Y ahora vamos a ver qué diferentes posibilidades nos permite lo que es el editor. Por ejemplo, en este caso, podemos hacerlo un poquito más grande para trabajar un poco más cómodos. Y podemos poner letras en negrita, inclinado, subrayado, tachado, etcétera. Podemos aplicar cambios. Aplicar es lo mismo que guardar. Y los cambios, una vez aplicados, se muestran en el frontal del sitio web. Como podemos ver, pues nos muestra la presentación y ya nos muestra el texto que hemos tachado, subrayado, inclinado y puesto en negrita. Tenemos más opciones a nivel de poder realizar orientaciones del texto, por ejemplo, justificado, centrado, a la izquierda, a la derecha. Incluso podemos establecer estilos. Seleccionamos Pack Web Empresa Joomla 2.5 y en estilos podemos seleccionar este que nos hará una especie de botón.
Incluso, por ejemplo, también podemos utilizar lo que son no solamente párrafos, sino que podemos utilizar diferentes tipos de encabezados. Aplicamos el cambio para que veáis realmente cómo se aplica un estilo. Los estilos pertenecen a la plantilla. Refrescamos el frontal del sitio web y hemos intentado crear lo que es en el Pack Web Empresa Joomla 2.5 un estilo de botón. Pues por ejemplo, en este caso, que es un enlace, nos da este tipo de estilo que nos permite que tenga un aspecto de un botón. Seguimos realizando cambios, por ejemplo, podemos cambiar la familia de la fuente, aunque no lo recomiendo porque las fuentes siempre van definidas en las CSS de la plantilla. No es interesante mostrar en un sitio web diferentes tipos de fuente, pero a lo mejor sí que nos puede interesar el cambiar el tamaño, pues pulsamos en 14. Igualmente podemos cambiar lo que es el color del texto. Podemos utilizar opciones de subrayado. Cualquier cambio de estos, a la hora de aplicar, siempre se transmite al frontal del sitio web. Tenemos diferentes también posibilidades a nivel de poder establecer lo que son listas ordenadas con el 1, viñetas, incluso, por ejemplo, interesante también una lista de caracteres especiales. Supongamos que tenemos que poner 30 euros o 30 dólares. Pulsamos en este icono en la omega, que nos indica un mapa de caracteres, y podemos seleccionar el símbolo de euro. Pulsamos el símbolo de euro y ya lo tenemos aquí, el euro. ¿Sí? Igualmente con este editor se nos permite lo que es la creación de tablas. Por ejemplo, vamos a crear una, pulsando en insertar nueva tabla. Podemos establecer una tabla de 200 píxeles de ancho. Insertamos y aquí tendríamos una tabla creada. Podemos rellenar las diferentes celdas. Las celdas hemos hecho que sean autoensanchables. Cualquier cambio se visualizaría automáticamente. Por ejemplo, podemos aplicar y refrescamos en el frontal del sitio web. Y ya tenemos los cambios realizados. Podemos seguir realizando algunos cambios. Incluso, por ejemplo, establecer enlaces. Es importante establecer, por ejemplo, imaginaos que ponemos la palabra contacto y queremos que nos lleve al apartado de contacto del sitio web. Seleccionamos la palabra contacto y pulsamos en insertar, editar enlace. Insertar, editar enlace. Tenemos dos formas de poner enlaces, que serán externos, en el cual que tendríamos que poner, pues por ejemplo, si llamamos que este enlace de contacto nos lleva a la web de Google Analytics, pues pondríamos todo el enlace. Pero hay una forma también de que nos lleve a enlaces interiores del sitio web de una manera sencilla. Pulsamos en menús, menú principal, se nos despliega la opción y seleccionamos en contacto. Contacto, insertamos el enlace, aplicamos y refrescamos en el frontal del sitio web. Este enlace de contacto ya nos llevaría al apartado de contacto del sitio. De esta forma, pues como podéis ver, pues hemos creado un enlace de una forma muy sencilla. Bueno, como os he explicado, la mayoría de opciones del editor, evidentemente hay algunas más, pero por temas de tiempo en esta formación no hay. Indicaros que, por ejemplo, como podéis ver, no ha habido ningún cambio en el que hayamos tenido que entrar en código, pero si alguno de vosotros pues conoce HTML y le gusta tocar código o hay algún programador, pues indicaros que aquí pues hay la vista también en código, de forma que también tenéis la opción de trabajar. Vamos a proceder a borrar todo el código, ese artículo se nos queda en blanco y vamos a copiar unos textos que tenemos preparados para empezar a intentar dejar pues como si tuviéramos un sitio web real y empezar a vestir el sitio. Por ejemplo, en aplicar, realizamos aplicar y ya tendríamos esos textos. Claro, indicaros que hay alguna consulta, Luis Martínez, recordarme el nombre del editor. El editor es el JCE. Es un editor que lo podéis encontrar en el Joomla Extensions Directory. No es el que viene por defecto en Joomla. En Joomla viene el editor TinMCE. Bueno, una vez este pequeño inciso, sabemos que cualquier texto, pues si solo se pone texto como que no queda muy bien.
vamos a subir imágenes. En este editor, la gran ventaja que nos permite es insertar y editar imágenes desde el mismo. Pulsamos insertar y editar imagen y aquí tendríamos las imágenes que por defecto lleva Joomla o el pack, pero lo ideal es subir imágenes nuevas. Pulsamos en subir imagen y podríamos arrastrar archivos desde otra carpeta que tuviéramos en el Joomla, en el ordenador, o también podemos la opción de añadir archivos. Pulsamos en añadir archivos y vamos a seleccionar uno de presentación, abrir, ya lo tenemos seleccionado, subirlo e insertamos. Ahí, disculpad, lo seleccionamos y aquí tendremos una pequeña previsualización del mismo. En vista previa vemos que el texto se quedaría casi por encima. Vamos a establecer una orientación, por ejemplo, podemos establecer a la izquierda del texto. El texto se quedaría como muy pegado todavía. Y vamos a establecer, pues, por ejemplo, 20 píxeles por la derecha. Como podemos ver, el texto está separado. Insertamos, aplicamos y vamos a ver cómo se queda. Y claro, es que estoy viendo muchísimas preguntas, me es imposible atenderlas a todas. Intentaré responder luego en la sesión en el rato que tengamos de turno de preguntas, que será una media hora. Vamos a refrescar en el frontal del sitio web. Bueno, vemos que la imagen se muestra a la izquierda. Igual nos interesa luego que la imagen se muestre a la derecha. Pues seleccionamos la imagen, pulsamos insertar, editar imagen y vamos a cambiar lo que es la orientación de la misma. Antes habíamos escogido izquierda, vamos a establecer derecha. Ya se muestra a la derecha. En vez del margen por la derecha, vamos a establecer margen por la izquierda. Actualizamos, aplicamos y refrescamos. Siempre la forma de trabajar sería esta. También alguna consulta de John respecto a qué medidas deben tener las imágenes. Pues bueno, esto es irlo viendo, que nos queden, por ejemplo, orientadas alrededor del texto, que no sean demasiado grandes. No se puede establecer un margen. Estos, por ejemplo, son de unos 200 y pico píxeles. Veo que queda la imagen un poco pegada al margen de la plantilla, pues vamos a establecer un poco más de margen. En este caso estableceremos por la derecha y hacia la derecha, actualizamos. Yo creo que como ya nos va a quedar bien, vamos a guardar y a cerrar el artículo. Refrescamos. Sí, ahora sí que queda bien. Este en principio sería la presentación, luego añadiremos más cosas para que este sitio web, el frontal, quede mucho mejor. He explicado en cada momento cómo mostrar un solo artículo, pero ¿y qué si nos interesa tener, por ejemplo, no solo un artículo que nos apunte un elemento de menú, sino tener varios? Pues Joomla permite lo que es la creación de las categorías. Por ejemplo, categorías nos permitirá crear artículos agrupados. Por ejemplo, podemos crear una nueva categoría. Mientras vamos creando, indicaros que alguno de vosotros pregunta que si este tutorial se puede descargar. Lo podéis visualizar en el apartado donde os habéis realizado el alta en Web Empresa. Al final explicaré la ubicación del mismo, aunque ya lo he explicado antes. Creamos la categoría, blog. Podemos llamar otro nombre, por eso. Guardamos. Y una vez creada la categoría, tenemos que crear artículos en esa categoría. Pues vamos a pulsar nuevo, que esto lo hemos realizado antes, al crear nuevos artículos, pero en este caso, sobre todo vamos a seleccionar categoría blog. Le damos un título, por ejemplo, ejemplo 1, y vamos a copiar lo que son unos textos. Por ejemplo, tengo unos textos preparados, lo estoy copiando desde el bloc de notas de Windows. Se puede utilizar también el Word, pero es mejor siempre pasar por el bloc de notas, porque el Word arrastra mucho texto y código que no es interesante. Guardamos y cerramos. Y ahora tendríamos ya creado el ejemplo 1 dentro de la categoría blog. Bueno, como hemos dicho de tener varias categorías, varios artículos agrupados, pulsamos en nuevo.
Vamos a crear ejemplo 2. Copiamos el texto. No olvidarnos de seleccionar la categoría, guardamos y cerramos. Vale. Una vez tenemos creados los dos ejemplos, ahora hay que crear el elemento de menú. Vamos a menús, menú principal. El menú principal, vamos a crear un nuevo elemento de menú, igual que hemos realizado antes, y vamos a llamar blog. En este caso vamos a seleccionar un tipo nuevo, título del menú, lo vamos a llamar blog. No importa el orden en que rellenemos los diferentes campos. Lo importante es que lo rellenemos. Seleccionar, en este caso, categoría blog. Vuestra introducción, un artículo, un diseño, varias columnas, etcétera. Siempre nos arroja un tip de ayuda. Y seleccionar la categoría blog. Aplicamos. Refrescamos. Ya tenemos creado blog. Pulsamos y ya nos muestra artículos agrupados. Nos muestra de una forma que no me gusta mucho porque muestra un ancho de columna, luego estos parece que queda doble columna. Podemos predeterminar todo esto y cambiarlo. Por ejemplo, si en esta plantilla blog, pues podemos decir que nos muestre 4 artículos la introducción. Ahora explicaremos lo que es la introducción. Y a una sola columna. Guardamos y cerramos. Igualmente podemos cambiar el orden. Vamos a servicios, blog. Bueno, vemos que ya se muestran los artículos en sola columna, que es en principio lo que deseaba. Y hay algunos en detalles como categoría blog, fecha de publicación. Igual esto no nos interesa demasiado y podemos cambiarlo. Con contenido, gestor de artículos, Joomla es muy potente y nos permite predeterminar muchas opciones la visualización de las mismas. No solo es mostrar artículos. Estamos en gestor de artículos y en opciones podemos indicar mostrar algunas, ocultar otras, etcétera. Por ejemplo, podemos ocultar la categoría, el enlace a la categoría, el mostrar al autor, la fecha de publicación, ocultar algunos iconos, por ejemplo. Así de esta manera optimizamos el espacio, guardamos y cerramos y refrescamos. A ver si ha quedado más o menos como queríamos. Sí. Lo ideal en un blog es no tener lo que es todo el artículo entero, sino que haya unos apartados como para leer más, etcétera, ¿no? Pues vamos a crearlos. Igualmente vamos a crear el poner alguna imagen, si no van a quedar bastante tristes. Vamos a hacer, lo primero es, decimos, establecer lo que es la introducción del artículo. Pulsamos un Enter y luego seleccionamos el botón Insertar, leer más, de forma de que el artículo se mostrará en dos partes. Una introducción, que vamos a realizarla con una imagen, una introducción que sea un texto también. Insertar, editar imagen. Antes hemos subido una imagen. Añadir. Pues ahora vamos a subir dos. No hace falta sencillamente subir de una a una. He seleccionado dos, pulsamos y pulsamos en subir archivo. Una vez que he subido archivos, se cierra esta ventana y es lo mismo que hemos realizado anteriormente. Ejemplo 1, seleccionamos, establecemos lo que es la orientación, en este caso a la izquierda, ponemos unos píxeles por la derecha, insertamos. Y si creemos que consideramos que ya el artículo se acaba de editar, guardamos y cerramos. Refrescamos y vamos a ver cómo nos queda, si nos queda bien. Sí, sería la idea de mostrar un texto de introducción, con una imagen, y al pulsar un leer más, mostrar lo que es el artículo entero. Y vamos a pulsar en blog. Vamos a dejar los dos artículos igualmente, que estén bien los dos. Ejemplo 2. Editamos. En este caso lo vamos a realizar todavía más deprisa. Como podéis ver, el sistema es muy ágil a la hora de crear artículos, contenidos. Pulsamos nuevamente, vamos a indicarle un insertar, leer más. Vamos a insertar la imagen, que subidas ya las tenemos, ya que las hemos subido en bloque. La imagen del ejemplo 2. Establecemos la alineación a la izquierda, 10 píxeles por la derecha. Insertamos, guardamos y cerramos.
Buscamos el frontal del sitio web. Ya tendríamos los dos. Al principio, en inicio, solo se muestra, es un sistema de lo que son, vamos a mostrarlo, de menú principal, nos muestra los artículos destacados de Joomla. He visto alguna pregunta vuestra, mientras estaba realizando esto, me he esperado a responderla ahora. Nos muestra artículos destacados. Estos artículos destacados, tenemos aquí contenido gestor de artículos, nos muestra los artículos destacados que tenemos. En este caso es presentación. Si vamos nuevamente a artículos, podemos indicar que artículos de Joomla sean destacados. Lo voy a seleccionar dos, los dos que hemos creado del blog. Y esto es como si fuera la portada de un periódico. O sea, realmente, cuando destacamos artículos que estén en otras secciones o apartados del sitio web, nos mostrará por los que nosotros seleccionemos. Como en este caso, pues podéis ver los 3 artículos. Bueno, ver 3, ver varios, etcétera. Vamos a dejar nuevamente como estaba. Hay alguna consulta de Jesús Pérez, por ejemplo. ¿Se puede hacer un menú con varias categorías y cada categoría con varios artículos? Sí, hay diferentes tipos de menú, no solo que muestre unas categorías. Por ejemplo, en este caso, pues con un sistema de crear destacados, pues ya se nos ha mostrado diferentes artículos que pertenecen a diferentes categorías en una misma ubicación. Luego, si quiero un botón con submenús, el tema de submenús siempre es una pregunta que sale. Vamos a realizarlo en un momento. En menús, menú principal, todo el rato estoy creando los menús al mismo nivel. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el de blog lo queremos mostrar este elemento de menú por debajo del de clientes? Pues sencillamente, en el elemento padre escogemos quién es el padre, por ejemplo, clientes. Estamos diciendo que clientes es el padre y blog es el hijo. Guardamos y cerramos. Y refrescamos en el frontal del sitio web. Aquí ya veríamos los diferentes blogs, diferentes submenús del artículo blog. Seguimos. Hemos explicado el concepto de destacados, etcétera, de los elementos de menú, los artículos. Hay un tercer concepto que es interesante, que son los módulos en Joomla. Los módulos en Joomla son como mini programas que añaden funciones al sitio web. Por ejemplo, antes en el Joomla Extensions Directory he accedido y he revisado que había un módulo que nos puede ser interesante, que es el Images Leader, que nos permitirá tener un desfile de imágenes en el sitio web. Pues hemos procedido a descargar y vamos a proceder a instalarlo. Por ejemplo, en extensiones, gestor de extensiones, hemos descargado un zip, examinamos, lo buscamos, unas extensiones, hemos descargado el zip, pulsamos en abrir, subir y subir e instalar. En el momento que se quede instalado, ya nos lo indicará, módulo correctamente instalado, y vamos a gestionarlo en extensiones, gestor de módulos. Extensiones, gestor de módulos. Tenemos el Images Leader. Tenemos muchísimos. No da tiempo a explicar todos, ni mucho menos, pero que sepáis dónde gestionar estos módulos, dónde poner nuevos, etc. Vamos a proceder a editarlo. Add Images Leader. Para editar un módulo casi siempre son los mismos detalles, aunque las opciones básicas sean distintas. Puedo ocultar el título. Seleccionar posición. ¿Cómo ver las posiciones de Joomla en esta plantilla? Pues en este caso, como antes hemos mostrado, se podían ver las posiciones aquí, en esta previsualización. Pues me interesa poner en la parte de Showcase. Showcase, vamos a buscar la posición, seleccionamos la posición. Aquí nos muestra las posiciones, todas las que incorpora Joomla, pero eso no quiere decir que sean las de la plantilla. Vamos a seleccionar la Oxygen. Solo se nos está mostrando algunos resultados. Vamos a proceder a que nos muestre 100 resultados. De esta forma
podremos buscar mejor. Habíamos dicho la posición Showcase. Pulsamos en ella, Showcase, publicamos el módulo y ahora muy interesante el que podamos establecerlo en diferentes apartados del sitio web. En este caso, marca en ninguna página, no, vamos a seleccionar solo las páginas seleccionadas. Las páginas seleccionadas, pulsamos en inicio y en este momento tendríamos ya preparado el módulo para mostrar la posición Showcase, en apartado y en el inicio. Ahora vamos a proceder a configurarlo. Por ejemplo, cada módulo tiene diferentes parámetros. En este caso vamos a establecer el ancho y el alto. He preparado unas imágenes de 930 píxeles de ancho, y 350 de alto. Como vamos a mostrar unas imágenes, siempre hay una ruta de esas imágenes. En este caso ponemos la ruta en el Image Patch y vamos a subir pues las imágenes a una carpeta dentro de imágenes que se llamará Slider. Guardamos, creo que no me he dejado nada. Ya tenemos el módulo guardado. Refrescamos en el frontal del sitio web, en la presentación. Ya nos muestra el módulo activado. Lo que no nos muestra son las imágenes. Las imágenes, podemos subir imágenes tal como es indicado en el editor que podemos subir imágenes. Pero tenemos otras formas, por ejemplo, componentes que son superprogramas añadidos a Joomla. Pues el TX Explorer nos permite navegar por los archivos del sitio web y poder crear nuevas carpetas, subir nuevos archivos. En este caso habíamos instalado la carpeta 1, vamos a la carpeta 1, la carpeta imágenes, etcétera. Vamos a crear un nuevo directorio. Pulsamos en el icono de pulsar nuevo archivo de directorio. Seleccionamos la opción de directorio. Habíamos dicho que se llamaría Slider la carpeta, pues pulsamos en crear. Ya tenemos creada. Una vez creada, pulsamos en ella para editarla y subir archivos nuevos. Pulsamos en subir. Si nos habían dado algo emergente, vamos seleccionando las imágenes, las tenemos preparadas. Como podéis ver, hay diferentes maneras. Explicaremos antes del final de la formación otra forma para subir imágenes. Grabamos y se están subiendo las imágenes. En el momento que se queden subidas, ya nos quedarían aquí. Refrescamos en el frontal del sitio web y vamos a ver si se muestran correctamente. Bueno, ya las tenemos. Se van desfilando. Hemos predeterminado el módulo que nos permite hacer un desfile de las imágenes. Igualmente podemos movernos por ellas. Bueno, esta página ya tiene un aspecto un poquito más diferente de lo que habíamos empezado al principio. Salimos de lo que es el componente de TX Explorer. He instalado un módulo. Sí, pero no quiere decir que siempre para tener nuevos módulos tengamos que instalarlos. Accedemos nuevamente al gestor de módulos y vamos a crear módulos nuevos. Por ejemplo, quiero tener algún módulo nuevo en el que mostrar un título del módulo y utilizar un texto o unas imágenes. Pues pulsamos en la opción de personalizar HTML. Pulsamos en personalizar HTML. Lo primero sería darle un título al módulo. Por ejemplo, podemos llamar acerca de. Podríamos empezar a buscarla, seleccionar la posición aquí. Pero sí hay un truco muy interesante, que es que si conocemos el nombre de la posición, pues podemos copiar el nombre. En este caso, quiero poner un módulo en la posición base 1A. Pues copiamos base 1A, estado publicado. Lo vamos a indicar que se muestren todas las páginas y vamos a seleccionar un poco de texto que tengo preparado para la ocasión y lo copiamos. Una vez lo tenemos copiado, guardamos y cerramos. Ya tenemos creado el módulo, vamos a asegurarnos que quede publicado. Sí, acerca de, que se muestra como publicado y vamos a ver en el frontal del sitio web cómo se nos muestra. Indicaros que, por ejemplo,
Cuando son posiciones horizontales, en este caso que hay varias, base 1A, base 1B, base 1C, el sistema lo que hace es que si no se están ocupando todas las posiciones, se reparten entre ellas el espacio. Por ejemplo, si hubiera dos, se reparten el espacio del ancho de la plantilla entre dos. Si no, se lo reparten entre tres. Por ejemplo, acerca de, pues, se ha cogido el espacio todo ella. Pues vamos a utilizar la posición que hay al lado, por ejemplo, la base 1B. Podemos utilizar el duplicar un módulo, igual que podemos haber utilizado antes al crear artículos el duplicarlos. Vamos a duplicar el módulo. De esta forma, para crear hay una consulta de Paul que nos indica cómo fue eso de crear el módulo. Sencillamente fue pulsar en nuevo. Siempre los iconos estos de aquí de la parte superior derecha son siempre comunes a las diferentes áreas. Pulsamos en acerca de para editarlo. En acerca de, bueno, por defecto vendrá despublicado porque lo hemos copiado. Pulsamos en publicado. Cambiamos el nombre de la posición. Vamos a darle otro nombre. Por ejemplo, el que hacemos. El texto vamos a mantener en todas las páginas. Pues vamos a guardarlo. Guardamos. Aseguramos que quede publicado. Vamos a duplicar un tercer. Para crear un tercer módulo. Duplicar. ¿Qué hacemos? Cambiamos nuevamente el título. Por ejemplo, garantía. Publicado. Ponemos a la otra posición, la base 1C. Y guardamos y cerramos. Y vamos a refrescar en el frontal del sitio web. A ver si se va mostrando. Mirad, ya lo tenemos. Son diferentes los diferentes módulos. En este caso, pues ya nos están mostrando no solo en el frontal del sitio web. Le hemos dicho que en todos los apartados del sitio web usamos en servicios y los tendríamos ya creados en todos los apartados del sitio. Por ejemplo, he explicado los diferentes conceptos de módulo, de menús, de artículos y un concepto en el que estoy entrando, que es el de componentes, estos programas que os indicaba que son superprogramas. Por este caso, de los formularios de contacto, es el componente Briefing Forms, administrar formularios, nos permite administrar estos formularios. Este componente no lo lleva por defecto Joomla. Pulsamos en contacto para editarlo. Y hay algún tema, por ejemplo, que al ver el formulario, pues veo que el texto de leído la política oficial queda como muy pegado y creo que en el apartado de observación, esta zona, podríamos ponerla más ancha. Pues vamos a cambiar esto. Igualmente población, pues podríamos cambiar el texto por ciudad, etc. Bueno, lo primero, como veis aquí, cuando pasamos por encima, el apartado de la izquierda se subraya. Igualmente, de esta forma sabemos lo que estamos editando. En observaciones podemos cambiar el ancho. En ajustes, por ejemplo, 40 columnas podemos poner. Anchos podemos trabajar en columnas o en píxeles. Guardamos. Ya tendríamos esto cambiado. Y también podemos, con este red, podemos mover los diferentes elementos de ubicación. En este caso he seleccionado 4 porque quiero bajarlos. Podemos ver que se mueven. Se ha movido ya un poco, lo he separado un poquito, guardamos y cerramos. Igualmente también podemos cambiar textos. Población, pues me interesa pues poner ciudad, pues cambiamos por ciudad, guardamos, refrescamos en el frontal del sitio web y de esta forma ya tendríamos lo que es el formulario personalizado. También, aquí hay una consulta de cómo adjuntar el listado de material a una tabla de Excel en el contacto. Bueno, no solo podemos crear lo que son, editar los campos, sino como antes indicado, pues siempre se pueden crear nuevos. En este caso, pues podría ser un de tipo texto táctico HTML y poner enlace al texto, o incluso hay opciones para, por ejemplo, en el caso de currículums, que los usuarios
pues puedan subir ficheros. Hay bastantes opciones en este sentido, incluso botones, crear lo que es la imagen de seguridad, globos de ayuda, imágenes, rectángulos, etcétera. Aquí podéis ver en este formulario es un cúmulo un poco de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el contacto pues tiene un cuadrado, estos son textos, áreas, captcha, etcétera. Bueno, una vez tenemos el formulario creado, en principio ya tendríamos lo que es el sitio web, tal como deseamos, un inicio, nosotros, un servicio, contactos, contacto, pero claro, la plantilla pues continúa siendo la misma, esto hay que personalizarlo. Pues vamos a extensiones, gestor de plantillas, y en el gestor de plantillas vamos a empezar a trabajar la misma para poder decir, bueno, esto es una plantilla personalizada, se parece mucho menos a lo que realmente hemos empezado. Lo primero, por ejemplo, sería interesante pues cambiar el logo. El logo por defecto. Ahí las plantillas, cada una, la gestión es distinta. Me refiero que la gestión, en algunas pues tendremos determinados parámetros, en otras distintos. Pues por ejemplo, en el imagen, en este caso, pues está utilizando pues lo que son textos. Utilizamos la imagen. Pues podemos seleccionar que nos seleccione una imagen, utilizar la imagen de logo. Seleccionamos. Y aquí es la tercera manera que os indicaba de poder subir archivos. Es el administrador multimedia de Joomla. Examinar. Y voy a buscar lo que es un logotipo. Tenemos preparado. Logo. Abrir. Iniciamos la subida. Una vez lo tenemos subido, lo seleccionamos. Indicamos insertar. Aplicamos el cambio. Refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, veo que queda bastante arriba el logo. Vamos a proceder a bajarlo. Igualmente indicaros que, por ejemplo, la plantilla tiene diferentes estilos. Puede ser por un color verde. El logo, pues por ejemplo, nos permite esta plantilla cambiarlo de posición. Por ejemplo, podemos poner 50 píxeles en el eje vertical. Pues bueno, vamos a aplicar estos cambios. Refrescar en el frontal del sitio web. Bueno, esto ya quedaría un poquito mejor. Como podéis ver, el fondo ha cambiado. Lo que es el color verde, ha cambiado a verde, lo teníamos azul. Hay diferentes opciones, También habría un color marroncito claro. Vamos a dejarlo nuevamente en azul. E incluso vamos a activar esta plantilla, nos permite diferentes opciones. Por ejemplo, de establecer un módulo de búsqueda. Lo activamos. Luego, por ejemplo, iconos de redes sociales que están tan en boga, pues RSS Feed, con Twitter, con Facebook. Vamos a activar todo esto, aplicamos, refrescamos el frontal del sitio web y veremos que ahora la plantilla primero ya nos habrá vuelto a cambiar lo que es de colores. Nuevamente los que teníamos, ya tenemos los iconos de redes sociales y el buscador. No solo Joomla nos permite lo que es tener un solo menú. Podemos tener varios. Por ejemplo, inicio nosotros que en servicios. A lo mejor pues nos interesa tener uno con un mapa del sitio en la parte inferior del sitio web. Vamos a realizar un menú adicional. Por ejemplo, en menús, menú, gestor de menú. Vamos a crear un nuevo menú, no un elemento de menú como hemos creado antes. Podemos llamar menú inferior. Menú inferior, menú inferior. Copiamos la descripción. Y en este menú inferior, ahora podríamos acceder a él, igual que hemos accedido antes al menú principal, y añadir nuevos. Pero bueno, también indicaros que podemos mover entre los diferentes menús. Mapa del sitio no tenía sentido que estuviera en la parte superior del sitio web. Vamos a proceder a moverlo al menú inferior. Pulsamos en proceso. Y ya lo tenemos movido. Vamos a ver al menú principal, al menú inferior. Lo tenemos aquí despublicado. Vamos a publicarlo. Vamos a dejarlo en verde. Ahora. Y ahora para que se muestre, cualquier menú siempre crea un módulo o hay que activarlo desde alguna posición de la plantilla. Pues extensiones, gestor de plantillas. Hay una consulta mientras vamos de una página a otra. Que es que
A ver, un segundo. Que la imagen del logo tiene una medida especial o antes de subir la plantilla la adecuo automáticamente. No, no se adecua automáticamente. Más o menos, bueno, pues hay que subir. Realmente cada plantilla pues tiene el logotipo definido como un tamaño determinado. Si hay que cambiar eso, pues a veces no basta con solo cambiar la imagen. Quizás en esta plantilla sí, pero no es la norma general, ¿eh? Generalmente hay que modificar la plantilla y el estilo de la misma. Hay packs de web empresa y hay vídeos que podéis ver que esto se puede realizar de una manera no demasiado complicada. Bueno, vamos al tema de los menús, el menú que habíamos dicho. Bueno, se está mostrando el menú principal. Pues aquí podemos establecer la opción de mostrar un footer menú, un menú de pie de página. Seleccionamos el menú, menú inferior. Y yo creo que con esto la plantilla. Y aparte, bueno, una información de copyright que se me olvidaba. En este caso también vamos a personalizarla. Copio unos textos que teníamos aquí preparados. Y vamos a cambiar también el copyright. Guardamos y cerramos. Se guarda el cambio, refrescamos en el frontal del sitio web. Ya tendríamos el botón del mapa del sitio y el copyright. Como podéis ver, no solo tenemos un menú en la parte superior, sino también podemos hacer varios en la parte inferior. Vale. El siguiente... bueno, me consulta cómo se modificó el copyright. Sí, el copyright, si no lo habéis visto, a lo mejor quizás ha sido muy deprisa, en extensiones, gestor de plantillas. Indicaros que hay algunas consultas que, por ejemplo, ya si se han visto en formación, podéis visualizar el vídeo o los vídeos de formación realizados en el apartado de formación de web empresa. Copyright información, hemos realizado la modificación aquí y hemos copiado lo que es el texto. Bueno, no insistimos más en este tema. Indicaros que no siempre es así, a veces se gestiona en módulos o de otras formas. A veces la propia plantilla lleva incorporado un pie de página. Bueno, supongamos que ya tenemos acabado el sitio web. Claro, ahora lo que hay que realizar es que el sitio web sea amigable para los buscadores. Si os fijáis en las URLs, en la parte superior de arriba, esta URL cuando accedemos a diferentes apartados del sitio web muestra Obtain Content, con Content, View Feature, Imagen 435. Esto no es amigable para un buscador. Lo ideal sería que cuando vamos al apartado de nosotros, en vez de salir una URL de que ponga aquí esto programado, pues que nos muestre realmente la palabra nosotros. Por ejemplo, sí, vamos a activarlo en el sitio de la configuración global. Configuración global nos permite activar las URLs amigables. Esto es un apartado de configuración de SEO. Pulsamos en sí, aplicamos el cambio. Seleccionamos los dos primeros. Es cuestión de gustos, es que se agregue un sufijo HTML a las URLs. Ahora podemos verlo. Nosotros, ya nos muestra nosotros. Servicios, ya nos muestra servicios. Y contacto ya nos muestra contacto. Esto es mucho más amigable para los buscadores. Por ejemplo, también indicaros que es interesante el establecer la metadescripción del sitio y las palabras clave. Estos contenidos de la metadescripción del sitio no se visualizan, pero lo que hacemos es establecer estas palabras clave y esta descripción que se puede hacer a manera global en la configuración global del sitio, y esto no es visible en el frontal del sitio web, sino sencillamente sería visible viendo el código fuente. Estos metadatos los utiliza Google para rastrear y para indexar los sitios. Por ejemplo, no solo es amigable en este aspecto lo que es el Joomla a nivel de configuración global, sino que en los menús y en los contenidos también tenemos estos apartados de metadatos, de forma que podemos hacer nuevamente lo que son poner opciones de metadatos y establecer metadatos, metadescripción y metapalabras clave en cada uno de los artículos. ¿Sí?
Bueno, indicaros que, bueno, podríamos, por ejemplo, realizar copias de seguridad del sitio web, incluso hubiéramos podido realizar alguna con Akiva Backup, por ejemplo, es un componente que nos permite realizar lo que es copias de seguridad. Indicaros nuevamente que, por ejemplo, en esta aplicación de lo que es el navegador de aplicaciones, cuando hemos realizado la instalación del pack, si nos ha quedado aquí, también tenemos la opción de hacer un backup de forma que, si hemos realizado cambios hasta ahora, nos queda bien la página web, pues a lo mejor nos interesa que si hacemos algún cambio posterior que no nos gusta, el poder recuperarlo. Pues de esta forma podríamos recuperarlo en mis backups, podríamos recuperar el backup. En este caso, pues guardaríamos los cambios hasta en este momento. Igualmente, este componente que está instalado aquí también nos permite realizar un backup de esta forma. Podríamos hacer pulsar en respaldar. Ahora, el cPanel, que es una consulta de Pepa Benítez, es el panel de control del alojamiento, de forma de que vosotros tenéis cómo instalar PAS, gestionar los emails, gestionar las diferentes áreas las que se compone algún hosting. Bueno, doy por finalizado lo que es la formación a nivel de explicar lo que es todo relacionado con Joomla y vamos a empezar lo que es el turno de preguntas. Veo que hay muchísimas, intentaré coger las que habéis realizado de una forma más común. Lo único que mientras reviso os voy a mostrar, voy a compartir lo que es un pequeño, esta diapositiva en la que indicaros que desde hoy hasta viernes 15 de marzo hay un cupón de gracias 50 que lo que hace es que el hosting Joomla, los packs Joomla, por el 50% del valor para cualquier plan anual. Indicaros que es una buena oferta porque yo, por ejemplo, solo he visto promociones que llegaban como máximo al 20%. Es una manera pues que la empresa tiene que, debido a la aceptación que tiene estos webinars, pues quieren agradecer vuestra asistencia con este cupón del 50%. Yo ahora mismo, entonces dejo un segundo con la visualización de este cupón, voy a intentar, que veo que hay muchas preguntas, eso es bueno, y voy a intentar, a ver, poder responder las que son muy comunes, porque creo que en media hora sería imposible, incluso en una hora. Intentaremos a ver, iré revisando un poco, a ver cuáles puedan ser las más comunes. Bueno, veo algunas que son que a lo mejor alguno ha tenido la conexión lenta y entonces pues desea ver nuevamente lo que es el vídeo, la formación de mañana. Esto lo he explicado al principio, que en el apartado de Web Empresa, en la página de Web Empresa, tenéis formación gratis. En este apartado aquí hay la última sesión realizada. Mañana estará la que habéis realizado hoy. En esta forma, con un vídeo de YouTube, podéis revisar. La formación del otro día es muy parecida, casi exactamente igual a la que se ha realizado hoy. Es una sesión, ya os indico, de cómo crear una web en Joomla 2.5, principios básicos. También hay cómo crear una tienda virtual en Joomla 2.5, que es un curso que se realiza mañana. Pues tenéis también la inscripción gratuita desde este enlace. Interesante, muy, muy interesante para el que quiera crear una tienda online y poder vender sus productos o establecerlo también a nivel de catálogo. Bueno, reviso un poco vuestras preguntas. Hay una consulta de Clementina, cómo proteger las bases de datos y seguridad en general. Bueno, Joomla es bastante seguro. Estos CMS más seguros que hay. Generalmente vulnerabilidades en código no me gusta nunca establecer. Comparaciones son odiosas. No me gustaría comparar pues, con WordPress o con Drupal. Cada uno tiene sus diferentes funcionalidades y cada uno pues en su proyecto pues que valore el usar una herramienta u otra.
En Joomla solo se habían encontrado en el tiempo, desde el año 2005, vulnerabilidades en el 5% del código. Generalmente en otros CMS esas vulnerabilidades llegan al 20%, que es muchísimo más. E incluso también importante también es tener el hosting seguro, porque a veces puedes decir, es que este CMS pues me lo han hackeado la web. Bueno, es que cuidado, que es importante tener el alojamiento seguro. Esto es como tener una gran casa, una gran caja fuerte y dejar la caja fuerte abierta y la puerta abierta. Por muy buena que sea la caja fuerte que se ha comprado, pues seguramente será muy fácil realizar alguna acción maliciosa. Por ejemplo, hay algunas consultas, por ejemplo, Joselito, que indican, ¿se pueden crear usuarios, se crean sectores exclusivos? Sí. Si en el frontal del sitio web se establece que hay un módulo de formulario de acceso, de manera que podemos tener acceso a los usuarios, de manera que se pueden registrar en el frontal del sitio web. Esto podéis ver mucha información incluso en nuestro blog, de cómo funciona esto, extensiones, gestor de módulos. Pues hay un formulario que es el de acceso. De manera que si lo activáramos en el frontal del sitio web, pues sería el formulario de acceso. Vamos a buscarlo a través de él. Sería datos de acceso. Este formulario que nos permite, si lo accedemos, que los usuarios puedan acceder y registrarse en el frontal del sitio web. Entonces, cualquier elemento de menú, artículo, categoría, pues puede tener diferentes posibilidades. Por ejemplo, en clientes, accedemos al de clientes y supongamos que sea solo un apartado pues para clientes. Pues tenemos la opción del acceso en vez de público, que sea registrado o especial. Usuarios registrados serían los que se registran en el sitio web y especiales serían usuarios de tipo administradores y tal. Por ejemplo, en usuarios gestor de usuarios podéis ver los diferentes perfiles de usuarios. Por ejemplo, hay diferentes grupos, público, gestor, administrador, registrado, autor. Cada uno, el superusuario, cada uno tiene un rol distinto. Voy a ver otras preguntas. Veo, hay bastantes. Bueno, John Milton pregunta cómo acceder a las plantillas sin necesidad de pago, plantillas empresariales buenísimas, pero sin necesidad de pago. Bueno, indicaros que hay clubs de plantillas, por ejemplo, igual que hay plantillas gratuitas, algunos clubs incluso de estos también incorporan alguna plantilla gratuita, Joomla Art. Incluso, por ejemplo, en nuestro blog también podríais ver a lo mejor, bueno, sería quizás un poco complicado encontrarla, pero vamos a ver, también tenéis la opción también hay plantillas gratis y de pago. Vamos a proceder un momento a buscar el buscador. Plantillas de pago, por ejemplo, hay varios clubs. Plantillas de pago, vaya, no voy a encontrar artículos, realmente es que hemos realizado tantos cientos de artículos, bueno, sería cuestión de buscarlo, pago, tenéis plantillas de pago y plantillas gratuitas, esencialmente es buscar por la red, incluso en nuestro blog podéis encontrar información, solo sería cuestión de encontrar los dos artículos, hay uno relacionado con el blog, de plantillas de pago y otro de plantillas gratuitas. Va, sigo revisando. Bueno, hay algún usuario que agradece la formación, incluso, bueno, espera que en el próximo curso se puedan poner extensiones de la comunidad como Facebook, galerías, catálogos. Bueno, esto sería un poco más avanzado, pero lo que es el sistema de lo que es instalación, de nuevas funcionalidades, etcétera, ya lo he explicado sinceramente. Es ir a buscar las funcionalidades que necesitemos, por ejemplo, en este caso, Simple Image Gallery, descargarlo y luego proceder a la instalación y luego poderlo, bueno, administrar. Nos quedarían componentes, módulos, etcétera, ¿no? Depende de, la, extensión instalada. 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 Depende de, la, extensión instalada.
Bueno, alguna consulta, por ejemplo, de algunos que no son clientes y tal, son temas como muy personales, que tienen un problema en la página web. Indicaros que, por ejemplo, cualquier consulta que tengáis referente al uso de, bueno, nuestros productos, pues bueno, hay que dirigirse a comercial@webempresa.com, pero si tenéis dudas, si sois clientes, tenemos el apartado de soporte en el cual es un foro y hay, yo creo, sinceramente, más de 90.000 preguntas respondidas. Estamos casi cerca de las 100.000, de forma que, bueno, casi incluso sin ser clientes, buscando en el foro de Web Empresa, encontráis la solución a la mayoría de consultas que podéis tener como usuarios no avanzados en Joomla. También creo que acabo de responder también que si hay módulos de vídeos y galerías fotográficas. En este caso, al principio de la formación hemos buscado Gallery y, bueno, en el Joomla Extensions Directory pues hay las diferentes categorías, ¿no? El Categories, y aquí esto está almacenado de forma de que podemos ver las diferentes categorías. Vuelvo que vais a insistir que parece que no ha quedado claro en cómo ver las posiciones de la plantilla. Las posiciones de la plantilla era dentro de extensiones, gestor de plantillas. Cualquier consulta repetitiva la podéis ver en el vídeo. Plantillas, y entonces aquí hay una previsualizaciones. Vista previa, se pulsa en vista previa y se veía la previsualización de la plantilla que se haya seleccionado. No voy a insistir más en esto. Algunos consultan cuándo es la siguiente formación. Bueno, es mañana una siguiente formación sobre tienda virtual, pero el próximo día la formación es la misma. Estamos preparando un curso avanzado, pero no os puedo indicar pues cuándo lo tendremos preparado este curso como si fuera un curso avanzado, sino un curso más intermedio, ¿no? Hay unas consultas también que, ¿cuál es la diferencia entre módulos, componentes y plugins? Pues, componente, nos hemos explicado, es un gran programa. Por ejemplo, nos permite una gran visualización del frontal del sitio web. Un componente, por ejemplo, es el de contacto. Nos permite, podemos ver en todo el frontal del sitio web lo que es ese componente y nos ofrecerá unas determinadas funcionalidades. El módulo. Pues el módulo ya lo hemos visto, nos permite, pues, como un programa mucho más pequeñito, que nos permite, pues, visualización, no en el área de componente ni de contenido, sino en otras áreas del sitio web. Por ejemplo, estos módulos HTML personalizados, o si no, los de inicio, de lo que es, por ejemplo, este que era un desfile de imágenes. Respecto a también alguna consulta de alguna extensión tipo chat, bueno, pues sí, sería cuestión de buscar aquí la palabra chat o incluso, bueno, tenemos diferentes opciones, ¿eh? Incluso cuando localicéis una extensión, aquí abajo, pues de algunas, pues ya nos muestra la categoría. Por ejemplo, Chat Factory, pues pulsamos en chat y ya tendríamos la categoría de todo lo relacionado. Pues bueno, escoger alguna. Realmente no me gusta aconsejar una específica o diciendo que esa es la mejor. Cada uno, pues luego las prueba, tiene dentro de estas extensiones bueno, dentro de extensiones, pues una de sus preferencias se la adaptará más, una realizará unas cosas, otro realizará otra, etcétera. Sigo viendo vuestras preguntas, intento a ver, hay bastantes. Vamos a ver. Hay una consulta, Carolina, de ¿puedo tener plantillas personalizadas? Bueno, personalizadas, pues bueno, cada uno se puede establecer la personalización que quiera. Siempre hay plantillas, hay muchísimos abanicos. Claro, si uno desea personalizarse la plantilla, pues aquí sí entonces sí que tiene que entrar en la administración y personalizarse, pero hay que conocer. Personalizar, hemos visto que las plantillas dentro de la administración pues nos permiten algunas opciones. Pues por ejemplo, de poder utilizar algunos determinados módulos, cambiar algunos colores, el logotipo, etcétera. Pero claro, si una personalización de tipo absoluto, pues estoy accediendo al apartado de templates dentro de Joomla, están donde están todas las plantillas que están activas en este Joomla. Puedes instalar nuevas y cada una pues tiene unas determinadas estructuras, ¿no? Que generalmente tienen pues unos archivos index.html
PHP, un directorio de imágenes, uno de HTML y luego CSS. Claro, el poder personalizar una plantilla de estas hay que tener conocimientos como mínimo de CSS y luego el tener, bueno, si se tienen conocimientos de PHP, pues bueno, mejor que mejor. Hay alguna consulta, bueno, es un poco personal, yo realicé el cambio de plantilla, pero no me aparece el menú principal. Bueno, es que seguramente la plantilla o el módulo, tengas que activar un módulo, por ejemplo, vamos a hacer un momento, extensiones gestor de módulos, que a veces también hay alguna consulta de, vamos a buscar algún módulo tipo menú, el poder tener más menús en el sitio web. A lo mejor algunas plantillas está por defecto, en el código de la plantilla lleva incorporado el que se vea un menú principal, pero en otras no. Por ejemplo, vamos a activar que se vea un módulo, el menú principal en la sidecola. Sidecola, menú principal, lo editamos, es un módulo, cambiamos la posición, sidecola, le vamos a decir que se muestre en el inicio, en el contacto, en varios sitios. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. No digo que sea tu caso, porque sería cuestión de verlo cada uno. Bueno, ya tendríamos aquí el menú principal. Si no lo tienes, pues seguramente en tu plantilla pues tengas un menú en la parte, una zona para poner el menú en la parte superior. Como podemos ver, pues este menú principal es el mismo. Nos indican al crear la administración es necesario hacerlo siempre por web empresa. No. Joomla se administra siempre de dos formas. O sea, yo he explicado el instalador, pero siempre Joomla tiene dos apartados. Uno es con la zona de administrator. ¿Sí? Joomla no es propietario de web. O sea, web empresa no es propietaria de Joomla. Entonces, se puede instalar. Yo he explicado el instalador al principio de manera que os resulte mucho más cómodo y con estas plantillas y que tiene muchos más componentes y extensiones y está mucho más predeterminado que Joomla. O sea, que el Joomla que lleva por defecto. Disculpad que antes me he dejado el concepto de plugin, que me habían comentado con componentes, módulos y plugins la diferencia. El plugin es como un pequeño añadido en el frontal del sitio web. Por ejemplo, si activamos el registro de idioma, pues nos puede permitir que el sitio web sea multidioma, pero por ejemplo también tenemos, esto quizás se vería más claro con el de Google Analytics. Google Analytics en este plugin nos permitirá el establecer, poniendo un pequeño código, ya tendríamos poniendo la ID de Google Analytics, tendríamos ya un pequeño código insertado en todos los apartados del sitio web en este código de seguimiento, de manera que podríamos recolectar estadísticas. Esto sería un plugin sencillito, por ejemplo, de lo más sencillito que hay. Las plantillas, hay una consulta, ¿las plantillas son compatibles a partir de qué versión de navegador? Bueno, lo que se hace, creo que mundialmente, es que no hay clubs de plantillas que ofrezcan soporte, por ejemplo, a Internet Explorer 6. El resto de navegadores, pues siempre se intenta que las plantillas sean compatibles a los navegadores actuales. No tendría sentido hacer plantillas para un navegador como puede ser un Internet Explorer 6, un 5, que la mayoría de scripts y cosas, ni siquiera los sitios grandes como YouTube y cosas de este tipo no ofrecen soporte para esos navegadores. Sigo revisando. Bueno, una diferencia de carácter técnico de resultado entre plantillas freelance de pago, una consulta de Edu, pues, bueno, no puedo decir que no hay que desmerecer el trabajo de nadie, pero por regla general una plantilla de pago siempre es un poquito mejor o al menos tienes un soporte detrás que si la compras, siempre si tienes consultas, puedes tener un apoyo por parte de los creadores. Claro, una plantilla free, hay algunas que sí que tienen soporte y otras no. Luego hay alguna consulta. ¿Las acciones de publicación de artículo hay que realizar algo? Bueno, sencillamente lo que he explicado antes. Si las acciones de publicación es publicarlo o despublicarlo, si deseamos que sea para usuarios registrados, públicos, etcétera. ¿Sí? Voy revisando algunas preguntas a ver si puedo.
Bueno, consulta que siempre sale, me extraña que solo salió una vez, que si la plantilla web se ve en móviles. Bueno, hay plantillas que están preparadas para móviles y otras que no tanto. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho es diseños responsive. Si vamos por ejemplo, Pack Web en Pack Tienda, vamos a probar, o Pack Tienda. Hay plantillas que lo que sí se pueden realizar que sean adaptadas a móviles. No todas están adaptadas. Por ejemplo, sería cuestión de ver cada plantilla en cuestión. Por ejemplo, Pack Web Empresa, pues a ver si recuerdo. Podemos ver, está, mira, aquí indica responsive. Responsive quiere decir que es adaptativa para móviles. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver si una plantilla es adaptativa para móviles? Voy a activar un pequeño plugin mientras se carga la en barra de herramientas. Web Developer Toolbar. Cuando se acabe de cargar, si pulsamos, esto es un plugin del navegador Firefox, no tiene nada que ver con Joomla. En Resize, View Responsive Layouts. Aquí nos mostrará las diferentes resoluciones en las que se ven los móviles. Por ejemplo, esta plantilla se ve perfecta en este móvil, en este. Sí, se visualizan, bueno, se visualizan bastante bien todas estas plantillas. Entonces hay la manera de saber un diseño adaptativo. Si no, también, si la plantilla no es para móviles, pues se puede quemar un último cartucho. Me refiero que hay extensiones para Joomla que intentan ayudar a eso. Por ejemplo, alguno que ya tenga alguna plantilla creada no se ve en móviles, por ejemplo, la plantilla móvil. Disculpad, la extensión para utilizar en Mozilla es Web Developer Toolbar. Sí, he buscado móviles, buscar móviles, la opción de móviles, vamos a buscar en el Joomla. Hay alguna, por ejemplo, esta extensión pues nos permite mejorar la visualización en móviles, por ejemplo. Esta sería una opción interesante, el poderlo visualizar en móviles. Hay algunas extensiones, móvil, en la categoría móvil display, seguro que encontraréis algo. Luego hay una consulta, que esta es un poco avanzada, la plantilla que uno elige afecta al SEO. Bueno, lo ideal es que en el SEO las plantillas estén construidas sin tablas. Claro, esto es más complicado de mirar si la plantilla está hecha con tablas o no. Generalmente no hay ninguna que esté construida en tablas. Me refiero que a lo mejor si estuviéramos hablando de esta, pues que esto de la zona izquierda sea una tabla y esta zona de aquí sea tablas con sus celdas. Ahora lo que se hace es con etiquetas div y CSS. Es para, a nivel de SEO es muy importante que en la plantilla no esté construida a base de tablas porque Google no logra saber qué tabla o qué celda es más importante una que otra. En cambio, si una plantilla, un diseño semánticamente correcto, pues él logra decir, este encabezado es más importante, el H1. Luego esto, el encabezado H2. Igualmente influye dentro de un artículo. También. No se puede averiguar las celdas. Es una pregunta que me acaba de lanzar ahora mismo cuando estaba respondiendo. No se puede, realmente. Lo mejor es tener encabezados, párrafos, listas ordenadas, desordenadas, etcétera. Sigo viendo. Ya no me queda... Bueno, me he pasado bastante el tiempo, pero de todas maneras voy a intentar a ver si a la mayoría os puedo acabar de responder alguna pregunta que queden. Bueno, hay alguna consulta que realmente hemos explicado, que cómo dejar solo el título de cada módulo de abajo. Solo dejar el título en un módulo no, es que no tiene sentido. O sea, igual no he entendido demasiado la pregunta, pero solo dejar el título. Entonces, ¿qué información mostraríamos en el módulo? No, quizás no he entendido la pregunta. Sigo revisando vuestras preguntas.
alguna consulta que es en plan personal, de si está utilizando una determinada plantilla, cómo lanzar 5 artículos en forma vertical. Pues bueno, esto lo hemos explicado cuando estábamos en el blog. Realmente, pues, si está, por ejemplo, con 2 artículos dentro de lo que es el blog contenido, luego depende de cada plantilla según cómo se vea, ¿no? Menú inferior, menú principal, pues en el blog, el poder establecer diferentes artículos. Imaginamos que le hemos añadido 10 artículos a esta categoría. ¿Qué sucedería en estos momentos de la presentación de plantilla blog? Tal como lo he dejado, se mostrarían 4. Bueno, pues si deseamos que se muestren 5, 1. ¿Cómo se mostrarían los siguientes? Pues se mostraría una siguiente página con una paginación. De manera que iríamos a ver los 5 siguientes. Bueno, espero haberte respondido esta pregunta, Gilmer. Bueno, referente al vídeo, bueno, pues como verlo ya lo hemos respondido varias veces. Sigo viendo. Bueno, la pregunta que acabo de responder dice que no en blog. Pues entonces no se puede. No se podía ver 5 artículos en un mismo artículo. A menos que hicieras tú mismo enseñar un artículo y dentro hacer una pequeña trampa, como que quedan separadas. Bueno. Indicaros que alguno preguntáis algún email para consultar. Bueno, consultas técnicas no, pero el departamento comercial, pues por ejemplo, pues consultar a comercial@webempresa.com. Indicaros que con los productos de Web Empresa, con algunos productos, no en todos, se obtiene acceso al foro donde se pueden realizar las consultas técnicas que se deseen, en este caso para orientar siempre sobre la administración de Joomla o para llevar a cabo el proyecto adelante. Luego, vamos a ver alguna pregunta más, a ver si me da tiempo. ¿Se puede actualizar la versión a la versión 2.5 anterior en una web ya creada y cambiar por otra plantilla? Bueno, actualizar. Entiendo que quizás es una versión Joomla 1.5 la que tiene, no entiendo exactamente la consulta, pero el tema de migraciones entre las diferentes versiones de Joomla, por ejemplo, 1.5 ya no tiene soporte en estos momentos. Entonces lo que se trata es de migrar a Joomla 2.5. Hay componentes, por ejemplo, como el JUpgrade, que ayudan a hacer ese proceso. Tienes el JUpgrade o otras herramientas de migración. Imprescindible, antes de realizar cualquier migración, hacer una copia de seguridad de todo. Hay una consulta que ya veo que le he explicado un par de cuestiones. Voy a hacer la última pregunta. Voy a intentar escoger a ver si alguna que sea coincidente. Hay unas consultas que son, instalé una plantilla de pago y me dice que está correctamente instalada, pero cuando la busco en la pestaña plantillas no aparece. Pues quiere decir que no está correctamente instalada o que no es compatible con esa versión de Joomla. Tendrás que compararlo, tendrás que consultarlo con el desarrollador de la plantilla. O en este caso, comprobar que realmente coincida con la versión. La consulta que antes he explicado es JUpgrade no funciona, indica cuando le estaba respondiendo, es que hay bastantes. JUpgrade es para migrar entre diferentes ramas de Joomla, por ejemplo, un Joomla 1.5 o entre 2.5 o 1.0 cuando había 1.0, entre diferentes versiones, entre diferentes versiones de la misma rama, por ejemplo, en 2.54, en 2.56, lo que se realiza es una actualización. Cerramos aquí un segundo. Cómo actualizar el Joomla para tener, en este caso, claro, es la última versión, Joomla 2.59, pero en extensiones, gestor de extensiones, siempre hay la opción de actualizar y entonces ya nos indicaría buscar las actualizaciones y se podría realizar a través de aquí, seleccionando esa extensión, instalar. Si no, descargar el pack de actualización y entonces proceder a la instalación a través de aquí. Si tuviéramos un pack de actualización, en este caso, pues subiríamos el paquete. Bueno, alguno que no dice que nos abandona, tiene que ir. Realmente me he alargado mucho.
Pero bueno, realmente había un gran número de preguntas. Agradezco vuestros comentarios, muy amables. Tengo la última consulta ya que bueno, una migración entre Ubuntu Joomla 1.5 a Microsoft Joomla 2.5. Es que realmente no es una migración, es un cambio de servidor. En este caso, si quieres cambiar de servidor, pues interesante la opción de Akiva Backup. De Akiva Backup, que permite con esta copia moverse entre diferentes servidores y entre diferentes alojamientos, incluso realizar copias de seguridad en un mismo servidor, clonar, poder trabajar en un sitio de modo local, por ejemplo, trabajar en el ordenador. Pues bueno, doy por finalizada la formación, agradeceros vuestra asistencia y indicaros que el vídeo, si alguno lo ha querido revisar, quizás haya ido un poco más rápido, pues no... He ido un poco rápido, precisamente el tiempo pues realmente apremia y quería intentar establecer la máximo número de preguntas y tal. Y claro, es que aquí Backup no viene por defecto instalado en Joomla, que ahora es una última consulta, etcétera. Bueno, espero que os haya gustado la formación y os sea realmente útil para poder mejorar lo que es el conocimiento de Joomla y poder hacer un último descuento. Pues dice el cupón de descuento, cuando lo comentaste, que era, Adolfo, pues mira, aquí te dejo en la pantalla de que es un cupón de gracias 50. Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, indicaros que bueno, espero que os haya sido de utilidad la formación. Para mañana, si lo deseáis, tenéis, insisto otra vez, una formación, pero en este caso sobre una tienda online. Por si queréis vender vuestros productos a través de la web o tenerlos en forma de catálogo. Gracias a todos.